Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema servir a dos señores. Pero antes de empezar, les ruego que hagamos una oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre nuestro, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, porque tú nos has traído a una vida maravillosa en ti. Te tenemos como nuestro Señor y Dios, y tú nos tienes en tus manos. A veces perdemos la brújula, y ciertamente tu palabra está para guiarnos a toda verdad. Y con la ayuda de tu Santo Espíritu, vivir una vida de victoria. A ti, pues, es la gloria, la honra y la alabanza, porque todo lo haces tú, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Que este estudio te dé gloria y honra, y nos exhorte, nos enseñe a vivir la vida que tú quieres. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos que aquellos que tienen necesidad de Dios, que reconocen que son pobres de espíritu, pueden venir ante Dios y Él los llenará. Los va a satisfacer dándoles una vida nueva. Con esta vida nueva, ellos son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y pueden ir creciendo en el conocimiento y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y pueden llegar a ser semejantes a Jesús. Y por lo tanto, van creciendo en esa santidad que Dios exige de todo cristiano. Llegaremos algún día a ser perfectos como Dios así lo demanda. Pero en ese camino en que vamos hacia la perfección, nosotros estamos continuamente atribulados, sufriendo ciertos perjuicios, sufriendo incomodidades, como el santo Abraham, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, nuestro camino es victorioso, porque estamos con Jesús. Así, bueno, pues llegamos al capítulo 6 de Mateo, y el Señor Jesucristo dice que los ejercicios espirituales que el cristiano hace, las obras de justicia, que son ayudar al menesteroso, al pobre, al necesitado, que oremos y ayunemos buscando la voluntad de Dios. Todo esto nos lleva al punto en que nosotros vamos a estar día a día luchando en este mundo para llegar a ser perfectos como Dios es. Llegamos así al versículo 19, y todo lo que dice se puede conjuntar en un título: sirviendo a dos señores. Está basado pues en Mateo capítulo 6, versos 19 al 24. Y hoy vamos a estudiar la octava parte correspondiente a nuestro estudio del Sermón del Monte. Así que empecemos leyendo las citas bíblicas. Dice así Mateo 6, 19 al 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será
esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo nos invita a que nosotros tengamos una mentalidad y tengamos un corazón diferente al resto de la gente. Nosotros ya tenemos un corazón nuevo y este corazón nuevo se tiene que llenar de las cosas de Dios. Lamentablemente hay dos situaciones que al cristiano lo acechan todos los días. Uno es el amor a la riqueza, tanto que se convierta en un ídolo. Y otro punto es el afán de sobrevivir el día a día. Esto, que es la segunda parte, lo veremos en el próximo estudio. Entonces, en esta primera parte, en que el amor, el gusto, la búsqueda, el esfuerzo, el acumular la riqueza que viene siendo un Dios, es absolutamente prohibido por nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué. Empezamos pues leyendo el primer versículo 19. No acumulen. El Señor Jesucristo es explícito, tajante y claro. No acumulen. El acumular no es tan solamente el tener para la necesidad del día. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó recientemente en la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de hoy, danos el pan cotidiano. Este pan representa no solo las necesidades físicas, sino también espirituales. No es tan solamente la comida, también le pedimos a Dios el vestido, el trabajo, le pedimos el techo, le pedimos la salud y también le estamos pidiendo para nuestras necesidades espirituales. Entonces, si el cristiano está viviendo el día a día en plena confianza de que Dios dará lo que necesitamos, como los israelitas en el desierto, que recibían el maná día a día, ¿por qué entonces nosotros tenemos que acumular aquellos bienes que en un momento dado nos van a impedir a seguir confiando en la provisión de Dios? Ciertamente, como personas que vivimos en este mundo, necesitamos de bienes materiales y podemos ahorrar un dinero para las situaciones que van a llegar. Sabemos que vamos a tener gastos. El problema aquí es cuando esa acumulación de bienes es tan importante para nosotros que adquiere en nuestro corazón el primer lugar. Y empezamos a dejar de confiar en Dios. Y empezamos a alejarnos de Dios. Y empezamos a dejar de servir a Dios con las obras de justicia. Nos olvidamos de los necesitados. Y en lugar de darles para sus necesidades que están ahí, apremiantes del día a día, preferimos retener nuestra mano y acumular nuestros bienes para nuestro futuro, pensando en que así nosotros no padeceremos como ellos. Entonces el Señor Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Estos tesoros son cuestiones materiales. En pocas palabras es dinero, propiedades, bienes, donde la polilla y el óxido destruyen. Menciona dos cosas el Señor Jesús que en su tiempo era muy común. Las mujeres
ricas tenían vestidos hechos de una exquisitez con telas traídas, importadas tanto de Egipto como de Persia. Y al tener estos vestidos, estaban denotando su riqueza económica. También algunos materiales para construcción, tanto madera como metales, sufren de deterioro por el uso y por el tiempo. Para los labradores esto era importante, tener herramientas que estuviesen completamente libres de óxido. Y el Señor Jesús dice que estos temidos enemigos, que son la polilla y el óxido, destruían y destruyen todavía el tesoro económico de la gente. Y menciona un tercero, los ladrones. Nadie está exento de que le roben a uno. Y en aquel entonces, en aquel tiempo, ocurría lo mismo. Así que el Señor Jesús dice, no acumulen tesoros en la tierra, porque la polilla, el óxido y los ladrones mermarán esa riqueza. Sigamos leyendo que dice el verso 20. Más bien, en contraposición al acumular la riqueza, el Señor Jesucristo dice, por el contrario, acumulen para sí tesoros en el cielo. Esto sí es válido. El Señor Jesús nos exhorta, el Señor Jesús nos enseña, el Señor Jesús nos conduce a ver que lo más importante es acumular tesoros en el cielo. Y también explica que allá en el cielo no hay la temida polilla, ni el óxido, ni ningún malhechor que pueda mermar nuestro tesoro. Sigo leyendo. Donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Estos tesoros en el cielo vienen siendo las obras de justicia que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Al hacer nosotros la obra de Dios, al hacer nosotros la voluntad de Dios, estamos nosotros acumulando tesoros en el cielo, tesoros que no se perderán jamás, tesoros que no sufrirán deterioro nunca, tesoros que nos estarán esperando para nosotros ser bendecidos y con estos tesoros dar gloria a Dios. Pondremos estos tesoros a los pies de Dios y decirle, tú, oh Dios, mereces gloria, honra y alabanza, porque mi presencia aquí es por tu gracia. Y estas obras, este tesoro, ha sido porque tú lo preparaste para que yo lo ejerciera en tu nombre y de esta manera gozarme en ti. Es importante que nosotros entendamos que sí es cierto, los seres humanos somos seres biológicos, que estamos necesitados de ese dinero que todos los días se usa para comprar, para vender, para vivir. Pero por encima de esto nosotros tenemos que ver que podemos nosotros bendecir a mucha gente con ese dinero, ¿sí? Podemos ayudar al necesitado, aunque nosotros nos quedemos no tan amplios como antes, restringidos. Pero esta es la voluntad de Dios. Nosotros recibiremos grandes premios, grandes tesoros en el cielo, cuando pensamos en dar más que recibir. Así lo dice Pablo en una de sus epístolas. Y refiere a que el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado aquel que da más que recibe. Sigo leyendo, el verso 21, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí vemos entonces que el Señor Jesucristo habla que hay dos tesoros y hay dos corazones. El tesoro de el dinero y el tesoro de las
obras de justicia. El corazón que está afanoso por acumular riqueza material y el corazón que desea dar gloria a Dios con esas acciones de justicia aquí y en la eternidad. Entonces, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El padre Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo hebreo y el padre nuestro espiritual, él vivió en la tierra prometida como extranjero, porque él tenía la mira en la ciudad de Dios. Vamos a ver cómo dice en Hebreos capítulo 11, verso 9 al 10. Abraham, por la fe, se radicó como extranjero, vivió como extranjero en la tierra prometida. Él no tuvo ni un pedazo de tierra propio, a excepción del terreno que compró para enterrar a su esposa Sara. Y habitó en tiendas de campaña, juntamente con Isaac y Jacob, los padres del pueblo hebreo. Herederos también ellos de la misma promesa de la tierra prometida, porque esperaba a Abraham la ciudad de cimientos sólidos. Vean qué contraposición maravillosa. Abraham vivía en tiendas de campaña y esperaba la ciudad de Dios con cimientos sólidos. Abraham habitó la tierra prometida como extranjero, pero ahora está en la tierra de Dios para siempre jamás. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Él es nuestro ejemplo. En esta tierra, nosotros lo que tenemos que hacer es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ciertamente somos humanos y necesitamos el día a día trabajar, estudiar, comer, vivir. Pero hay que pensar también en los demás, no solamente en nosotros. Y al pensar en los demás, estoy hablando de amar al prójimo, ayudarlo, que también al estar amando a Dios, podremos hacer esto y no nos pesará. Saldrá de una manera sencilla del corazón, genuina, sinceramente. Sigo leyendo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. El ojo es tomado como el área del cuerpo por donde entra la luz. Y esta luz, que es la luz de Jesús, recordemos que dice el apóstol Juan que Dios es luz. Esta luz inunda nuestro ser interior, nuestro corazón. El corazón es el lugar en donde están las emociones, los sentimientos, los pensamientos, las actitudes y la voluntad humana. Así que la luz de Jesús brilla a través de nuestro ser y llena nuestra parte interior, nuestro corazón. Y por lo tanto, de nuestro corazón que brilla, que es limpio, podemos nosotros accionar hacia los demás de una manera santa. Nuestras actitudes van a ser congruentes con nuestra fe. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por lo tanto, si tu visión es clara, si tienes la luz de Jesús, todo tu ser disfrutará de la luz. Todo tu ser es luminoso y puede compartir a los demás de la verdad con acciones. Dice el apóstol Pedro que aquella mujer cristiana que está casada con un hombre que no es cristiano, se lo puede ganar para Dios a través de la actitud
del servicio, de la buena voluntad de ella, del amor de ella para con su marido, sin palabras, simplemente con el amor que le muestre a él, el amor de Jesús. Sigamos leyendo. Pero si tu visión está nublada, entonces, si la luz que tú recibes no es la luz de Cristo, entonces esa luz más bien es tinieblas, entonces tu corazón estará en una oscuridad total. ¿Cómo dice la palabra? Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Tu corazón estará en oscuridad. Tus acciones, tus pensamientos, tus emociones, tus propósitos no serán los propósitos de Dios. Tu forma de vivir no dará gloria a Dios y estarás reflejando que no eres hijo de Dios, que tú necesitas regeneración. Puedes ser un hombre religioso, pero no un hombre cristiano. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, entonces, qué densa será esa oscuridad. Será una tiniebla espantosa. Y en algunas versiones se usa la expresión tinieblas, que esto conlleva hacia el maligno, hacia Satanás, quien es el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Así, bueno, pues aquí vemos que hay dos visiones. La visión del cristiano que recibe la luz de Cristo y su corazón está lleno de luz. Y la visión del que no es cristiano, que puede ser un hombre religioso que piensa que es cristiano, pero no lo es. Y entonces la luz que recibe más bien es oscuridad y por lo tanto su corazón está en tinieblas profundas. Sigamos leyendo. En Corintios, 2 de Corintios, verso 13-5, Pablo invita a los corintios a que se examinen para saber si están en la fe, si son cristianos. Veamos cómo dice Pablo. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Piensen, mediten. ¿Mi forma de vivir refleja que soy cristiano o no lo soy? Hay personas en las iglesias que van los domingos y que abren su Biblia empolvada porque no la abrieron toda la semana. Estas personas bien pueden ser no cristianas, son personas religiosas, son personas que en la semana están afanosamente trabajando para tener para sus necesidades, ocupados hasta extenuarse en actividades que no son para nada obras de justicia. ¿Son cristianos? ¿Reflejan en su vida los frutos del Espíritu? Recordemos que los frutos del Espíritu que menciona Pablo en Gálatas capítulo 5 son el carácter de Jesús. Así como es Jesús, esos son los frutos que menciona Pablo. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Estos frutos deben de estar en el cristiano. Y si se examina a la persona y no encuentra signos, síntomas de que sea cristiano, cuidado, puede ser un hombre religioso. Vuelvo a leer. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Entonces, examinémonos para ver si estamos en la fe de Jesucristo. Examinémonos para ver si nuestro tipo de vida, nuestro estilo de vida va de acuerdo a lo que en la Biblia se menciona.
o no somos cristianos. Ok, sigamos leyendo. Nadie puede servir a dos señores. Entonces, el Señor Jesucristo nos habla de que hay dos visiones. La visión del cristiano, que es luz interna, y que esa luz interna sale para bendición de los demás. O el que no es cristiano, que puede ser un hombre que cree que lo es, que es religioso, que va a la iglesia, pero que no lo es. Y que su luz no es tal. Es una densa oscuridad. Y entonces, de estas dos visiones hay también dos señores, dos dioses a quien servir. Veamos cómo dice Mateo. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo usa la palabra menospreciar, que significa dar muy poco aprecio a alguien, en contraposición al amar. Y también habla del desprecio, que no tiene absolutamente nada de aprecio, en contraposición a querer. Y es verdad, el siervo, el esclavo de aquel entonces solamente podía servir a un señor. Estaba dado a ese amo y no podía en ningún momento servir a otro señor, a menos que el primer amo le dijese: vas a casa de tal amo y le servirás por este tiempo. Pero si fuera así, no pudiera servir a su primer amo, y posiblemente al segundo amo sí trabajaría y le serviría, pero con menosprecio o con desprecio. Entonces, nadie puede servir. La palabra que usa Mateo es doulos, siervo, esclavo. Y este esclavo pertenecía a un amo, y a ese amo estaba entregado. Por lo tanto, el siervo no podía tener dos amos, era algo imposible, y si fuese el caso, a uno lo amaría y otro lo menospreciaría o lo despreciaría. Por eso dice el Señor Jesucristo: nadie puede, porque es una imposibilidad. Así, bueno, pues el cristiano no puede servir a Dios y a este mundo. Y los que no son cristianos no pueden servir al mundo, al yo, al ego, a ellos mismos y a Dios. Entonces sigo leyendo. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. El Señor Jesucristo aquí está contraponiendo a Dios con las riquezas. Y a las riquezas las pone en el mismo nivel de Dios. O sea, las riquezas son un Dios, un ídolo, alguien que compite contra Dios. Y eso no puede ser posible, porque acabo de decir que el siervo, el esclavo, no puede servir a dos dioses. Entonces, el cristiano sirve y debe de servir únicamente a Dios. Y el que no es cristiano, aunque quisiera, no puede servir a Dios. Va a servir a las riquezas, va a servir a este mundo, va a servirse a sí mismo. Esa persona no cristiana necesita que Dios le cambie el corazón, que Dios le ponga un corazón nuevo, un corazón, como dijera Jeremías, de carne, sensible a Dios, un corazón diferente, otro corazón, no el que tiene ahora. O sea, en donde se asienta la voluntad, el pensamiento, el deseo, en donde se asientan los sentimientos, las emociones. Tiene que nacer esa persona de nuevo, como dice Jesús en el capítulo 3 de Juan. Tiene que ser otra criatura, como dice Pablo. Entonces,
este hombre, para ser un hombre que ame a Dios y que sirva únicamente a Dios, necesita ser cristiano. Y si esta persona cree que está sirviendo a Dios, pero se examina, como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 15, verso 3, se examina y se da cuenta que él tiene a las riquezas como su Dios, entonces necesita buscar a Dios, ponerse a cuentas, pedirle perdón de sus pecados, solicitar de Dios el perdón, la gracia y la misericordia para nacer de nuevo y entonces venir a ser esclavo de Dios. Porque nadie puede ser esclavo de Dios si no es su hijo, si no ha nacido de nuevo, si no es cristiano. El Señor Jesucristo dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Es algo imposible. Solamente a uno de los dos. Y el cristiano que tiene a Dios como su Señor, el cristiano es esclavo, Dios es su amo, su Señor. El cristiano que tiene a Dios como su amo no debería de estar pensando en acumular riquezas y en llegar a adorar al Dios de la riqueza. El cristiano está llamado a confiar en Dios. En el día a día, Él nos dará el pan de todos los días. Él nos dará para las necesidades tanto físicas como espirituales. Y entonces el cristiano puede compartir de lo que tiene a los demás, tanto cuestiones materiales como espirituales. Cuando la iglesia nació, era tanto el amor y el compartir a las necesidades físicas y espirituales de los demás, que la iglesia creció rápidamente porque la gente veía algo particular en todas esas personas que se hacían llamar cristianos. ¿Qué es? El amor. Ahora la iglesia cristiana ya no muestra tanto ese amor y estamos llamados a mostrarlo plenamente con el que está al lado, con el que vive enfrente, con el vecino, con el amigo, con el familiar que está cercano. Así bueno, pues Dios desea que tengamos en nuestro corazón un tesoro allá en el cielo, que tengamos una visión limpia, límpida, la visión de Jesucristo, que tengamos un solo Dios, nuestro Señor Dios, en los cielos y en nuestro corazón. Esta invitación que yo te hago a ti también es para mí, que nos ocupemos más de las cosas de Dios, porque la vida pasa. Que se hable de nosotros como se habla ahora de Abraham, que estando en esta tierra vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido como su propiedad para siempre. Él vivió como extranjero y veía la ciudad de Dios, y ese era su objetivo, o sea, Dios mismo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque en Él estamos completos. Te amamos porque tú nos amaste primero. A ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, ayúdanos a buscar de tu reino. Ayúdanos a tener en nuestro conocimiento, corazón, deseo, voluntad, el vivir para ti, el servirte y descansar en ti, confiar en ti. Tú nos darás para nuestras necesidades diarias, tanto físicas como espirituales.
No debemos de tener temor. Todo tú nos los darás conforme a tu buena y santa voluntad. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, te invito a que todos los martes nos acompañes al día de oración a las 6 de la tarde en Facebook Live. Entra, escribe tus peticiones. Oraremos con todo gusto por tu necesidad y por las de los demás que nos acompañen. Muchas gracias. También en YouTube y en Facebook estamos. Y bueno, todos los días sábados, martes y jueves a las 7 de la noche sigue viendo nuestras predicaciones, estudios. Y bueno, te recuerdo que te suscribas, comparte y por favor ve el video anterior. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.